Con todo lo que está pasando tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, a nosotros nos gustaría dar nuestra opinión al respecto, ya que nos toca directamente, ya que los dos somos venezolanos. Yo soy de Sucre y eres de Caracas, y queríamos principalmente explicar ciertos aspectos que yo creo que nos están entendiendo correctamente, bueno, que creemos que nos están entendiendo correctamente, sobre todo de la parte que no es del propio país, como punto principal, sobre todo históricamente lo que ha sido, como punto secundario, las muertes más importantes que ha acarreado esta dictadura, lo que entendemos que pasará con la parte de Estados Unidos, el objetivo principal que tienen, y lo que opinamos nosotros desde fuera y lo que creemos que mucha gente opina, visto que somos de allí principalmente y tenemos esa posibilidad de opinar, tenemos diferentes puntos de vista, tanto positivos como negativos, pero yo creo que todos los venezolanos pensamos prácticamente lo mismo, y los que no, seguramente no sean venezolanos y se equivoquen. Y bueno, empezamos con el tema. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! And now, if you don't know, now you know. Para entender lo que hoy siente el pueblo venezolano, tenemos que remontarnos a más de 20 años atrás de la historia. Hay que conocer lo que ha ocurrido en un país antes de juzgar sus reacciones. Venezuela no siempre fue un país en crisis. O sea, voy a intentar resumir lo más rápido posible porque entiendo que las personas que vean este vídeo estarán un mínimo informadas de lo que es la historia del país. Y si no, pues bueno, os pongo un poco en contexto. Venezuela no siempre fue un país en crisis. De hecho, Venezuela hubo una época antes de que llegara la dictadura de Chávez, donde era un país rico, ¿vale? Un país agricultor que descubrió que tenía reservas muy grandes de petróleo. Vivía principalmente de las regalías que dejaba Estados Unidos, los impuestos que dejaba esta explotación de petróleo, y se convirtió en un país rico. Tenía una de las economías basadas principalmente en lo que era el petróleo, más sólidas y más fuertes de lo que viene siendo Latinoamérica. Era un país que recibía muchas culturas, recibía mucho inmigrante, ¿no? Sobre todo de Colombia, culturas similares, culturas europeas. De hecho, hay calles en Caracas principalmente de europeos, las calles de los portugueses, las calles de los italianos, la calle de los españoles. Era un país muy rico en ese sentido, ¿no? A partir de ahí llega el 1999, llega Hugo Chávez al poder. Previamente había intentado hacer un golpe de Estado fallido, donde fue encarcelado, salió de la cárcel con un discurso poderoso, haciendo demagogia sobre la parte social, ¿no? Su discurso, sus bases, principalmente son la demolición del sector privado, de las grandes fortunas, justicia social, ponía mucho el foco sobre todo en la parte de los pobres, un discurso socialista promedio, o sea, tampoco nos vayamos muy lejos. A partir de ahí, él entra al poder con la dependencia tan importante que tenía el país sobre el petróleo. Justamente coincidió la subida más grande en el precio de los barriles de la historia. Esto llevó principalmente a que todas las acciones masivas sociales que llevara a cabo el presidente no se viera afectada la economía por unas reservas ilimitadas de financiación, ¿no? Al final, si la economía va bien, mis recursos, que son limitados, pero son muy grandes, puedo explotarlos bien, y eso me permite a mí regalar propiedades, porque sus acciones masivas sociales eran regalar propiedades, expropiar empresas privadas, regalar vehículos, regalar teléfonos, construir infraestructura social. ¿Pero eso con el fin de qué, exactamente? Toda política socialista se basa en el gasto. Se basa en el gasto. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ves tú como persona, como ciudadano? Tú ves que te están están regalando, te están dando dinero de forma gratis, pero es que nada es gratis en esta vida. O sea, quiero decir, tú estás gastando unos fondos que son limitados porque te va bien. Entonces, como teníamos tanto, podemos gastar muchísimo, y eso fue lo que se hizo, se gastó muchísimo. A nivel infraestructura, se mejoró un poco lo que había, pero todo el gasto fue orientado en la parte social, regalando todo lo que podía. Cuando esta persona muere, justo en la transición en la que él muere, toma el mando Nicolás Maduro, toma el mando entre comillas, porque la realidad de eso es que él no era el que mandaba. Maduro no era más que un títere, una muñeca rota que iba a ser la cara visible de toda una organización criminal. A partir de ahí, ¿qué ocurre con el país? ¿No? Porque el país, al margen de que no estuviera en su mejor situación, ya se empezaron a ver racionamientos de comida, ya se empezaron a ver cortes de luz constantes, muchos regalos a lo que viene siendo Cuba, mucho cubano llegando al país como funcionario automáticamente. La gran mayoría de doctores, personas de atención primaria eran cubanos,
Si tenían titulación bien y si no también, venían a hacer lo mismo. Muchos eran profesionales y muchos no. O sea, eso también es algo importante. A partir de ahí, ocurre con Maduro que bajó el petróleo. Cuando bajó el petróleo, hay una ruptura en la economía del país. Porque al final el petróleo es de donde se sostenía el país, ¿no? Con una de las cosas. Las bases principales de la política que adoptaba el socialismo de Chávez se basaba principalmente en el petróleo y los recursos naturales, no en el sector privado, ¿no? Que es en lo que se basa la economía de otros países. Cuando baja el petróleo, coincide la época en la que ya no está Maduro, no hay una buena gestión económica de ningún tipo porque se quiere adoptar la misma economía y hay una ruptura. Se empieza a imprimir billetes, no se sabe qué hacer con la economía, los barriles bajan. Luego ahí fue también el cambio de moneda, ¿no? Porque eso también supongo que... No, pero el cambio de moneda se da justamente por esto, porque 20 bolívares, 20 bolos, antes te servían para algo, pero es que eso pasó a ser 20.000. Entonces se retiraban los billetes pequeños y se dejaban los billetes grandes, pero lo que estás haciendo es imprimir más, aumentar la inflación, ahí empieza la hiperinflación, se empieza a limitar el tema de comida, servicios, de oportunidades. Ocurre todo el movimiento demográfico, ¿no? 7 millones de personas que se marchan del país, ¿no? A buscar pues, un mejor sitio donde vivir, sí, una oportunidad. Una oportunidad, principalmente la oportunidad, porque tú imagínate estar en un país donde la delincuencia aumenta porque no hay otra opción, donde tu trabajo no vale para nada, tu salario mínimo no llega ni a $1. Es decir, tú necesitas por lo menos 5 o 6 salarios mínimos para comprarte quizás un mercado decente. Sí. O incluso más, un mercado decente para comer. A mí eso, por ejemplo, es lo que me contaban, ¿no? Yo, en mi experiencia, me vine de pequeño aquí a Venezuela, tuve la suerte, ¿no? Y se quedó allí mucha familia de mi madre. Y ellos me contaban eso, que el salario que ellos ganaban no les conseguía ni para poder comprar un pollo, de cómo estaban las cosas allí. Y al final eso, claro, te lo cuentan a ti y es algo muy duro. O sea, la gente que no lo haya vivido no lo puede entender, pero pasar hambre es muy complicado. Que tus hijos pasen hambre es muy difícil. Levantarte en la mañana pensando qué vas a hacer para conseguir comida, para conseguir, si tienes hijos, pañales, si tienes a alguien enfermo, medicinas. Todo esto es el estrés que vives en cuanto abres los ojos. A partir de ahí es el estrés que vives en la calle. En la calle, en la cantidad de delincuentes que había, la cantidad de personas armadas que había, la cantidad de trapicheos que había constantemente para poder conseguir un pollo, para poder conseguir pan, para poder conseguir un mínimo, o sea, me refiero a un mínimo. De ahí empiezas a entender todo lo que es la movilidad. La gente se iba a Colombia. O sea, ¿tú crees que una persona cabal piensa, voy a caminar desde Venezuela, caminando hasta Perú? No estamos hablando de pocos kilómetros. Estamos hablando que en Latinoamérica, los países de Latinoamérica no son como los países de Europa. O sea, tú vas caminando desde aquí hasta Francia y es que son países relativamente pequeños, pero el estado de Amazonas es más grande que España y parte de Francia. O sea, imagínate ir de Amazonas a Perú. Esos son países enormes. O sea, son kilómetros, días, semanas. Nadar por el río. Está lo de la coña del Dariel, ¿no? Los venezolanos, ¿no? Nadando por el Dariel, que es un río importante, ¿no? Para cruzar a un país importante. Y a partir de ahí, coño, eso es desesperación. O sea, entiéndeme, eso es desesperación, eso es no tener nada más. Nosotros somos un pueblo, permíteme que lo diga, nosotros somos un pueblo luchador. Nosotros somos un pueblo que nuestras mujeres son las más preciosas, pero también las que más carácter tienen, son las más luchadoras. Los hombres, somos personas que luchan constantemente. Se nos puede tachar de muchas cosas, ¿no? De la parte de delincuencia, la parte de viveza, la parte de cualquier cosa, pero somos personas luchadoras desde nacimiento. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones. La gente que venía aquí, a diferencia de muchos otros tipos de inmigración, nosotros veníamos a trabajar, nosotros veníamos a luchar. Estamos hablando de cómo pasas de ser un profesional, un doctor que ha atendido en una clínica central de un país a ser conductor de Uber. ¿Tú crees que en una elección lógica alguien va a elegir eso? ¿Por qué eliges eso? Porque un conductor de Uber, pasando frío, pasando todo tipo de cosas en la noche, le da una oportunidad a su hijo de que pueda tener un futuro. Pero tú siendo un doctor allí, preparado, todo, igual no llegabas ni a poder comprar un pan. Igual ya, porque tú tuvieras un poquito más que otra persona, ya te amenazaban de secuestro, ya te amenazaban a tu familia. Todo esto por la propia situación del país. Entonces, el trasfondo psicológico es muy importante. Somos el pueblo que ha emigrado a 7 millones de personas, pero puede ser la inmigración más preparada. El otro día, hace poco, vi en unos informes de estos de España, ¿no? Que te salen en los informativos, que la inmigración que ha venido a España
en los últimos 5 años, era la inmigración más preparada de toda la historia del país. Eso no es casualidad, perdóname que te lo diga, eso no es casualidad. Eso es porque vienen abogados, vienen ingenieros, vienen doctores, vienen personas de todos los sectores lo más preparada posible allí, que allí no pueden vivir por amenazas, por dinero, por oportunidad, y vienen aquí a conducir, vienen aquí a hacerse kilómetros en bici con una mochila enorme, vienen aquí a limpiar calles, vienen aquí a limpiar casas de gente con dinero. Sí que es verdad, o sea, a partir de ahí luego está la gente mala. Porque, claro, en todo contexto hay una parte mala. Pero ese es el pueblo al que nosotros pertenecemos y que hoy en día está en boca de todo el mundo. Y que ha sufrido un golpe psicológico muy fuerte en lo que es el país y las personas que pertenecen a este país. Es que hemos tenido diferentes fases donde hemos tenido muchas esperanzas. Tres o cuatro manifestaciones masivas, las más grandes del mundo, en el país y fuera del país, que eso no se ha visto nunca en ningún sitio. De hecho, nosotros nos pusimos en el mapa justamente por ese tipo de cosas. Han ametrallado desde puentes a los manifestantes. Han matado jóvenes. Todas las manifestaciones se tenían que hacer con máscara, para que no... Claro, para que no te reconociesen y luego tuviese represalias, porque allí... Eso es lo que me comentaban, ¿no? Que había una ley o había algo en lo que la gente que se manifestaba luego la buscaban, ¿no? Porque ellos no querían que hubiese manifestaciones porque no les convenía. Exactamente. O sea, las máscaras que se ponían las personas para las manifestaciones, todo estaba pensado. Eso no lo hacían porque sí, eso lo hacían justamente porque si te reconocían, si había una foto, si había un vídeo, si había alguna posibilidad de saber quién eras, el 6EPC, que es una organización militarizada del gobierno para ese tipo de persecuciones, iba a tu casa. O sea, iba a tu casa, te detenía y no volvías a ver a tu familia jamás. Ese era el motivo. ¿Cuántos jóvenes murieron en 2017? Pues mira, el otro día vi un vídeo de un... Bueno, lo puedo mostrar. Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. Como muchos jóvenes murieron en una manifestación. Yo estuve en una manifestación de estas y a mí pues me agredieron, yo salí corriendo, bueno, tuve bastante suerte, pero hay gente que no tuvo suerte. O sea, en esta época, un poco antes de esta época, cuando la policía tenía que reprender a los manifestantes, iban con fusiles, iban a matar a las personas. Después de varias muertes, cambiaron a bombas lacrimógenas, cambiaron a pelotas de goma, que a cierta distancia te matan igual. Sí, te pueden dejar pues fatal. Claro, a cierta distancia te matan igual. O sea, si te da eso en la cabeza te mueres. A cierta distancia, en el pecho te puedes morir. Las bombas lacrimógenas en espacios relativamente cerrados, o depende de cómo las lancen, te pueden matar igual. ¿Cómo murió esta persona? ¿Cómo murió? Neomar se llamaba. ¿Cómo murió? Una bomba lacrimógena. La muerte número 68 de las protestas del 7 de junio. ¿Qué es lo que dice el chico? Dice que él se va del país. ¿Por qué se va del país? Porque no hay oportunidad, lo hace por su futuro. ¿Qué te dice también? Te dice que no está estudiando. Él se iba del país. Él decía que él quería a su país, él lucha por su país, pero se tiene que ir. Esa es la realidad de muchos. Y como él, miles de historias, pero él justamente decidió grabarse en ese momento, en ese puente antes de morir. Por eso es tan importante. Gracias a este chico, gracias a políticos que también han tenido que huir, gracias a personas que han fallecido, gracias a gente que ha sido secuestrada, gracias a los miles y miles de manifestantes que han habido en muchos países importantes del mundo, gracias a que haya personas de otros países que se hayan dado la oportunidad de dar voz a un pueblo reprimido, que ha hecho más ruido desde fuera que desde dentro, ha demostrado y ha sabido de forma inteligente no cometer los mismos errores. A nosotros nos han robado varias elecciones, o sea, eso es una realidad, y nos hemos como pueblo ilusionado miles de veces y miles de veces hemos sido decepcionados. La última elección fue un choque de realidad, pero fue inteligente, fue un plan, porque perdimos la elección de forma fraudulenta, pero contabilizamos los votos, pero teníamos al pueblo trabajando, pero teníamos a ojeadores internacionales, pero pudimos tener cada una de las actas. Ellos en ningún momento pudieron demostrar que habían ganado las elecciones. Se juramentó el cargo sin tener ni un acta firmada. Las organizaciones internacionales ven esto y no hacen nada. Antes me gustaría, hablando, ya que estamos en el bloque de menciones importantes de lo que ha sido esta dictadura, hay una persona que se llama Óscar Pérez. Sí. Era un militar, ¿no? Sí, era un militar que abiertamente y a cara descubierta se rebeló en contra de
de lo que es el régimen, tenía bastantes apoyos. O sea, el pueblo la verdad es que le apoyaba bastante. Intentó dar un golpe de estado con un dron, bueno, no funcionó, no llegó a dar el golpe de estado, intentó huir, bueno, pasaron muchas cosas, ¿vale? Pero esto que os voy a mostrar es el momento de su fallecimiento. Me parece importante para que el pueblo, las personas que no hayan visto ese vídeo, que probablemente no sean de Venezuela, entiendan que esta gente mataba. Esta gente mataba de verdad. A sangre fría. De hecho, a personas descubiertas o... Daba igual, en el momento en el que te rebelabas te mataban. Esta persona tuvo la oportunidad de grabarse y tuvo también la oportunidad de defenderse de alguna forma. Pero hay miles de historias que no han podido hacerlo. Vale, vamos a verlo. Imágenes sensibles por si no queréis verlas o hay niños delante. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Rendición que fue inútil. Las fuerzas del régimen rodearon el lugar donde Pérez y su grupo estaban refugiados, en un chalet de montaña cerca de Caracas, y atacaron con todo lo que tenían. Incluso con disparos de armas antitanques. Y según muestran las fotografías, los 7 rebeldes habrían sido rematados con tiros hechos a corta distancia. El único que tuvo el valor de ver un régimen que no cambiaba, intentar dar la vuelta y bueno, enfrentarse junto con su grupo de milicia pues al régimen. ¿Qué ocurre? Ocurre que, a diferencia de Chávez, cuando dio el golpe de estado y falló, a él le metieron en la cárcel y le sacaron. Tuvo la oportunidad de ser político. Eso era una democracia, puede que corrupta, es verdad, pero estable. Le dieron la oportunidad, salió, ganó y hasta ahora. ¿Qué ocurre cuando cambia el contexto? Esta persona, en ese vídeo que habéis visto es el vídeo de su fallecimiento. Esta persona le estaban disparando. Él roga por su vida. Él dice que tiene hijas, él dice que se entrega, que se rinde, que no tiene armas, que no quiere pelear, que le detengan. Y lo que hacen es matarle. Ahora quiero enseñar otro vídeo, ¿vale? El siguiente vídeo, ya entrando en el tema de opiniones internacionales acerca de lo que ha sido la dictadura, quiero enseñar un vídeo donde hay una manifestación en España pro Maduro. Eso fue en la época de las elecciones, donde se demostró que efectivamente no había ganado, que habían sido amañadas, y parte de las personas de izquierdas del país se manifestaron para bueno, dar su opinión, ¿vale? Son libres de dar su opinión, pero vamos a verlo. Va a ser mejor que lo veamos. ¿Cómo calificaría a Maduro? Porque hay una parte que me lo califica como... Me acaban de calificar de asesino y dictador y hay otra... No. La versión que tienen de él es que es un asesino y un dictador, pero no es. No lo es. No lo es. ¿Fue elegido legítimamente, democráticamente? Sí, claro. Y solamente os agradecería, que sé que sois libres de hacer lo que os dé la gana, pero sí os agradecería que pues fuerais de esta zona. Yo quiero dejar un mensaje aquí y puede sonar igual un poco crudo, pero si no tienes ni puta idea de lo que pasa en un país externo, no te manifiestes. Una cosa es que tengas una ideología, ¿vale? Una ideología de izquierdas, de derechas, de centro, lo que necesites, ¿vale? Creer. Pero si tú estás en un país europeo, con oportunidades, comida y con tu familia al lado, no te manifiestes a favor de un dictador de un país externo solo porque tiene políticas socialistas. Estamos hablando de que hay gente en esa manifestación con banderas de Palestina, estamos hablando de gente que tiene banderas de comisiones obreras, estamos hablando de gente que no tiene ni un mínimo de información, casi que probablemente no tenga ni puta idea de dónde está el puto país, y se están manifestando en cámara abierta diciendo un discurso a favor de un dictador que aparte de ser un dictador, es un asesino, es una persona, ha insultado a España, ha insultado a su cultura, a su gente, cosa que no hemos hecho nosotros, simplemente por acoger políticamente a las personas que han hecho una inmigración a este país. O sea, estamos hablando de que si no tienes ni puta idea, o sea, porque es que no pasa nada, ¿vale? No tienes ni idea, pero no opines, tío. No opines porque no tienes ni idea, y te lo digo muy en serio, si estás en contra de una opinión que te da una persona venezolana que ha vivido ahí, ha pasado psicológicamente todo lo que hemos contado antes, no opines. Y si opinas, que sea una opinión objetiva. ¿Por qué? Porque una opinión personal en estos puntos no vale porque tú no has estado ahí. La opinión personal la puedo dar yo, que soy del país, que he vivido ahí, que he pasado hambre, que me han secuestrado, que hemos hecho miles de cosas. Vale, no pasa nada. Hemos venido aquí, hemos emigrado, hemos luchado y hemos surgido. ¿Qué es el objetivo? No, vienen a por tu petróleo. Que se metan por el culo el petróleo. El discurso es, vienen a por tus recursos. Esto es como Vietnam. O
Escúchame, me importa una puta mierda los recursos, porque cuando yo vivía ahí no veías el petróleo en ningún lado, no veías las calles asfaltadas, no veías infraestructura, no veías riqueza, no veías a personas disfrutar de ese petróleo, no te bañas en petróleo. O sea, eso estaba totalmente controlado por Cuba, por Asia y por la parte de Rusia. Ahora que lo va a controlar Estados Unidos, me parece estupendo. Que se lo metan por el culo. Que se metan en las minas de oro y de minerales y que saquen a toda la mafia que está ahí, que tampoco aportan nada. Todo eso, que se lo queden. O sea, de verdad. Yo, si en algún momento puedo soñar con algo, sería con ver a mi abuela en algún momento de mi vida antes de que se muera. Pero es que no lo puedo hacer. Ahora hay un pequeño destello de esperanza en mi vida y en la de mucha gente, porque existe la posibilidad de que podamos volver a ver a nuestra familia y escuchar a retrasados y a personas estúpidas como este imbécil opinando de cosas que no sabe, porque él no sabe lo que sentimos. Él no sabe lo que significa esto para nosotros. Ha venido una persona extranjera a sacar al presidente de un país. Si lo analizas fríamente, puede que sea algo malo, pero es que no entiendes el sentimiento. ¿Sabes cuánta gente lloró en el momento que capturaron a este tío? ¿Sabes cuánta gente me escribió en el momento en el que estaban bombardeando zonas estratégicas de Caracas para evitar la comunicación? ¿Sabes cuánta gente estaba con un mínimo de esperanza? Es que lo que hemos perdido como pueblo en muchas ocasiones, y luego hemos recuperado y hemos vuelto a perder con más fuerza, es justamente la esperanza. Pero es que ahora la hay. Ahora ese tío está en Nueva York entre rejas. Es muy difícil expresar lo que sentimos. Pero estas cosas, estas opiniones, si eres de izquierdas, no eres venezolano y además consideras que tu opinión es igual de válida, no lo es. Cállate, no tienes ni idea. O sea, no tienes ni puta idea. Ya está, eso es todo. ¿Te molesta que un yanqui venga a un país y lo invada? ¿Te crees que esto es Rusia y Ucrania? No, no es igual. No es igual porque el pueblo venezolano pedía gritos que lo invadieran. Es que eso es lo que no entiendes. Mucho tiempo pidiéndolo y claro, al final incluso los países de Europa, en todo internacional no han podido hacerlo, se han como lavado las manos y no sé, yo creo que al final, aunque Trump lo vean como alguien así también muy extremo y tal, pero ha hecho algo que creo que nadie se atrevía y no lo habían hecho hasta ahora, ¿no? Es algo que necesitaba el país. Han habido casos en los que Estados Unidos ha entrado a diferentes países latinoamericanos con dictadores, pero es que el punto es, ¿por qué Estados Unidos? O sea, vamos a hacer un contexto antes de que la gente estúpida empiece a decir tonterías. Estados Unidos busca a Maduro por narcotraficante, el cártel de los soles. ¿Es o no es una organización para el narcotráfico? ¿Lo es? ¿Quiénes son los integrantes? Militares venezolanos. Eso no es. Vale, aparte de eso, han habido asesinatos, presos políticos, amaño de elecciones, etc. Absolutamente. Aparte de eso, súmale recursos naturales, súmale negocio. Y ahí, ¡boom!, está Estados Unidos. ¿Para qué sirve una organización internacional? ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve la OMS? ¿Para qué sirve? Todas esas cosas, ¿para qué sirven? Para ver, no sé, para tomar caviar mientras ves cómo mueren un par de niños y decir, oh, no, es que no aceptamos, no... Es que no podemos aceptar que... No, entiendo que estas organizaciones internacionales se hacen justamente para que cuando un país en crisis, sobre todo social, es que esto es una guerra civil, es que eso es lo que no se entiende. Luego, con el tiempo, ya cuando toda la esperanza se ha muerto, el país se ha calmado porque ya no veían nada más. Pero ahora se vuelve a levantar. ¿Qué ha pasado en Argentina cuando se conoció la noticia? Se iluminó el obelisco con la bandera de Venezuela y se hizo una fiesta enorme por la celebración de este hecho histórico. Esto va a servir para marcar un antes y después en Venezuela y en toda la gente que se ha ido del país. Yo creo que les va a dar un poco de esperanza para algún día volver. Ojalá y deseo que ese país que en algún momento fue algo precioso y donde todo el mundo venía a crecer, vuelva a florecer, ¿no? De alguna manera. Pero que también Donald Trump ahora, ¿no?, ha dicho que por ahora va a tener un control sobre Venezuela hasta que haya una transición segura para poder tener a un presidente o presidenta de nuevo. Puntos que ha dejado la presentación de Estados Unidos hablando de este tema. Lo primero es que van a tomar el control del país, eso era algo obvio, o sea, vamos a ver, que tenemos dos de frente. Y que bueno, que toda la mierda que ha estado todo el tiempo chupando del bote, por una vez va a tener su merecido. Por las muertes que están detrás, por la gente que ha sufrido, que es mucha, o sea, es que es muchísima. Chile, a raíz de salir de esa dictadura, Chile no tiene los recursos naturales que tiene Venezuela, no es rico como tiene Venezuela, pero que ha tenido un crecimiento de infraestructura terrible. Chile, en la época de declive de todos los países latinoamericanos, todos completos, Chile probablemente sea la potencia más grande de los países de Sudamérica que hay ahora mismo. Cayó Argentina, cayó Venezuela, cayó Colombia, cayeron un montón de países. Chile es el país
con más desarrollo que hay. Ahora mismo trabajó para crecer, lo logró y viene de una dictadura. Dictadura que además Estados Unidos es el mismo responsable. ¿Eso nos puede pasar a nosotros? Pues quién sabe. Quién sabe, porque nuestras culturas son diferentes. Pero ahí hay una puerta abierta. Y somos un pueblo luchador. A partir de ahí depende de nosotros. ¿Lo podemos hacer igual? No lo sé. Pero esperemos que sí. Esperemos que tengamos al menos esa oportunidad. Que esa es la puerta que se nos ha abierto. Pues nada, eso es todo. La verdad es que no me gustaría decir nada más. Si no eres del país, no opines. Chao. Hijo de puta.